Muy buenos días, queridos compañeros del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Erasmo Meoz. Continuando con los temas que venimos desarrollando en función de la educación médica continua, pues hoy trataremos el tema de las enfermedades lisosomales. Es un tema bastante interesante debido a que va a comprometer el sistema músculo-esquelético y para nosotros es indispensable conocerla para poder de repente no hacer el diagnóstico en primera instancia, pero sí referir al paciente a la parte adecuada, donde se le estudiará y posiblemente se le dé un diagnóstico pues exacto y una atención más idónea posible desde el punto de vista fisioterapéutico. La primera enfermedad que revisaremos será la mucopolisacaridosis. Esta se va a producir por una deficiencia de las enzimas necesarias que son para la degradación de los mucopolisacáridos, glicosaminoglicanos, lo que va a originar un aumento en la eliminación en la orina de los pacientes comprometidos. ¿Qué es lo más interesante para nuestra especialidad o para ustedes como fisioterapeutas en este caso y otros profesionales que lo atiendan? Esto puede ser en los ligamentos, tendones y cápsula articular y va a dar lugar a contracturas articulares. Las formas que son más suaves o más atenuadas se van a presentar con escasa sintomatología orgánica, incluso con una expresión monosintomática articular. Va a ser un desorden autosómico recesivo, lo que significa que va a afectar solamente a los individuos que van a heredar el gen defectuoso de ambos padres. La excepción va a ser la mucopolisacaridosis tipo 2 o el síndrome de Hunter, el cual solo la madre va a transmitir el gen defectuoso del hijo. Este cuadro que vemos a continuación es de genética. Es importante resaltar que el niño va a heredar 2 copias sanas del gen, una de cada padre, que va a ser el niño no afectado. El niño que hereda una copia defectuosa del gen materno y una copia sana del gen paterno va a ser un niño portador. El niño que hereda una copia defectuosa del gen paterno y una copia sana del gen materno es un niño también portador. Pero el niño que hereda 2 copias defectuosas del gen, una de cada padre, va a ser el niño afectado. Por lo tanto, el manejo tiene que ser multidisciplinario. Varias especialidades, haremos incursión sobre esta cantidad de padecimientos genéticos que son pocos comunes, pero de mucha importancia, ya que están dentro del grupo considerado como enfermedades huérfanas. En la imagen que vemos, los tipos de mucopolisacaridosis, observamos que la MPC1 se va a dividir en 3 subtipos causados por la ausencia o niveles escasos de la enzima alfa-L-hidroronidasa. El fenotipo de la mucopolisacaridosis tipo 3, que sería el último niño, rubiecito, que está en su sillita amarilla, es poco llamativo. A diferencia de las formas tipo 1 y 2 que vemos en la imagen, él no va a presentar retraso mental o va a ser leve. Las alteraciones esqueléticas más comunes se van a presentar en los 1 y 2, por lo que la enfermedad ha sido denominada pseudo-Hurler, porque va a presentar rigidez de hombros, de codos, artropatías de manos, deterioros de la articulación coxofemoral, disostosis múltiple, túnel carpiano y, como se ve en la figura, estatura corta. Se pueden también asociar alteraciones de la válvula aórtica
y algunos pacientes han sido diagnosticados durante muchos años por artritis reumatoide. Se detectan altas concentraciones de oligosacáridos en orina con eliminación normal de los mucopolisacáridos. Así vemos las diferentes clasificaciones entonces y nos encontramos con la mucopolisacaridosis tipo 1S, o mejor conocido como síndrome de Chain, que es la forma más leve de este tipo de enfermedad. Igualmente, la mucopolisacaridosis tipo 1HS, conocida como síndrome de Hurler-Chain, que es menos severo que el síndrome de Hurler, y allí pueden observar los fenotipos de los pacientes que se nos presentan con alteraciones que ya hemos denominado en las diapositivas anteriores. Es así como la mucopolisacaridosis tipo 2, síndrome de Hunter, va a ser causado por la ausencia de la enzima sulfatasa de hiduronato. El síndrome de Hunter tiene dos tipos clínicos y es la única de la mucopolisacaridosis en la cual solo la madre puede transmitir el gen defectuoso al hijo. Encontramos también dentro de la clasificación la mucopolisacaridosis tipo 3, conocida como el síndrome de Sanfilippo. Está marcado por síntomas neurológicos, en este caso ya no tanto articulares y musculoesqueléticos. Se va a observar una demencia progresiva de estos niños, un comportamiento agresivo, hiperactividad, convulsiones, algo de sordera y pérdida de la visión, y en muchas de las ocasiones trastornos para dormir por varias horas seguidas. El Sanfilippo tipo A es el más grave de este tipo de trastornos, causado por la ausencia o alteración de la enzima heparan N-sulfatasa. La clasificación de la mucopolisacaridosis tipo 4, síndrome de Morquio, puede ocurrir en 1 de cada 200.000 nacimientos. Allí habrá deficiencia o falta de las enzimas acetil-galactosamina 6-sulfatasa tipo A o beta-galactosidasa tipo B para sintetizar las cadenas de azúcares del sulfato del queratán. Radiológicamente observamos escoliosis de concavidad izquierda, platispondilia, espacios intervertebrales amplios con hipoplasia del odontoides. Puede haber osificación deficiente del acetábulo, coxa valga y cabezas femorales pequeñas, comprimidas, fragmentadas e irregulares. En las manos, los metacarpianos con bases cónicas. Hay metáfisis anchas e hipoplasia de la falange media y bilateral del quinto dedo. El tratamiento farmacológico de reemplazo enzimático que vamos a utilizar en la mucopolisacaridosis tipo 1 es el aldurocime, forma recombinante de la alfa-L-hiduronidasa humana que va a catalizar la hidrólisis de residuos alfa-L-hidurónicos terminales del dermatansulfato y heparansulfato. Obviamente, pues esto le toca a los especialistas poder tomar la decisión para este reemplazo enzimático. En cuanto al tratamiento fisiátrico, pues todos los condicionamientos para que todas esas alteraciones articulares y musculoesqueléticas puedan compensarse. Medimos la amplitud de la movilidad articular, establecemos parámetros y objetivos en cuanto a motilidad fina de las manos, apertura de articulaciones, amplitud de movimientos y rangos articulares. Podemos documentar con fotos, videos. Evaluamos el rendimiento físico, la funcionalidad y las actividades de la vida diaria. Igualmente, en terapia ocupacional debemos preservar el tono muscular utilizando movimientos de los miembros superiores, controlando y soportando la postura,
mejorando el equilibrio y la coordinación ojo-mano y potenciando la motricidad también fina y gruesa para incorporarlo con las actividades de la vida diaria. Son múltiples las enfermedades huérfanas y no todas las voy a traer en este momento a colación debido al tiempo y a la importancia también que para nosotros que manejamos todo lo que es el sistema neuromusculoesquelético, pues puede implicar nuestra acción sobre el paciente. Finalmente les hablaré de la enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2. También va a ser un trastorno autosómico recesivo debido a la deficiencia de la enzima lisosomal alfa-glucosidasa ácida, que va a ser la encargada de degradar el glucógeno a glucosa. La forma de inicio en el adulto va a ser rara y se va a caracterizar fundamentalmente por la acumulación de glucógeno en tejido muscular estriado, cardíaco y liso, con una serie de síntomas que nos van a presentar el paciente a lo largo de su vida. Causa debilidad muscular, de predominio proximal, por lo que ésta se puede confundir con una miopatía inflamatoria. Es por ello que todas esas enfermedades reumatológicas que en ocasiones las diagnosticamos a priori nos lleva a la reflexión de que podemos estar en presencia de una enfermedad huérfana o enfermedad lisosomal. Se habla de un caso de un adulto de 60 años con un diagnóstico previo de polimiositis a quien se le había confirmado una enfermedad aparentemente reumatológica y terminó siendo diagnosticado con la enfermedad de Pompe por el déficit enzimático en el sustrato biológico que se tomó y se logró realizar la identificación genética. La enfermedad de Pompe es una enfermedad neuromuscular, progresiva, debilitante, frecuentemente fatal. Encontramos múltiples etiologías de las enfermedades neuromusculoesqueléticas y es allí donde tenemos que detectar dónde se produce la alteración. Podemos hablar de las motoneuronas, de etiologías variables, hereditarias, adquiridas. Allí vamos a encontrar las atrofias musculares, virales, polimiositis, entre otras. O en el nervio periférico, como alteraciones como el Charcot-Marie-Tooth, leucodistrofias, o las adquiridas como el Guillain-Barré, entre otras. Las enfermedades de la unión neuromuscular como el botulismo o en el músculo como son las grandes variantes de distrofias musculares, miopatías metabólicas y las adquiridas como inflamatorias, tóxicas y endocrinas, y en este momento cuando tenemos la presencia de la pandemia del COVID-19, todas esas polineuropatías post-COVID. Esta enfermedad va a producir, como decíamos, una glucogenosis tipo 2 por un almacenamiento lisosómico hereditario por el déficit de la enzima glucosiltransferasa ácida lisosómica. Esta va a resultar de la acumulación del glucógeno en el lisosoma y en el tejido muscular, produciendo subsecuentemente una degeneración progresiva del mismo ante la deficiencia de la enzima. En la enfermedad de Pompe nos conseguimos con dos subtipos, uno infantil y uno de inicio tardío. En el caso del inicio infantil, que va a ir del 0 a 12 meses, nos encontramos con un compromiso bastante importante desde el punto de vista cardíaco. Hay cardiomegalia, miocardiopatías acentuadas, hay una evolución a insuficiencia cardíaca. En la parte muscular encontramos debilidad muscular grave y rápidamente progresiva. Hay hipotonía, podemos decir que esos niños son como muñecas de trapo, y hay retardo en los hitos del desarrollo. En la parte pulmonar, infecciones respiratorias frecuentes, una evolución para insuficiencia respiratoria y en ocasiones muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria. También tenemos daños gastrointestinales como dificultad para la alimentación, la succión, retardo en peso y talla, y organomegalia, hepatoesplenomegalia y macroglosia.
Es importante realizar la prueba o el test del papel filtro, sangre seca en papel, para obtener la enzima glucosidasa ácida presente en los fibroblastos, en la parte molecular. Es imperioso destacar que en nuestro país, Colombia, el laboratorio lo hace de manera gratuita. Por lo tanto, lo que debemos es detectar al paciente para poder agendarlo. Otros exámenes complementarios pueden ser la CPK o la creatinfosfoquinasa elevados, que se pueden obtener elevados con un valor por encima a 170 unidades por litro. También las transaminasas pueden estar elevadas. Entre otros exámenes podemos considerar la electromiografía, que nos va a reportar un patrón miopático, y las evaluaciones cardíacas, que no deben faltar. Hay múltiples enfermedades en las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Entre ellas tenemos la atrofia espinal, la enfermedad de Danon, la fibroelastosis endocárdica, el déficit de carnitina, la miocardiopatía hipertrófica idiopática, la miocarditis, las enfermedades mitocondriales. En la enfermedad de Pompe son claros los criterios: cardiomegalia, visceromegalia, compromiso cognitivo mínimo, marcada debilidad muscular, aumento de creatinquinasa en bebés, compromiso hepático apenas moderado, hipotonía marcada y debilidad muscular. Todos aquellos que estamos implicados en la valoración de un recién nacido, tenemos que pensar en enfermedades huérfanas con estas características. Es por ello que la parte muscular en el examen físico debe estar presente para poder detectar la debilidad progresiva de los músculos proximales, espalda, tronco, miembros inferiores, anormalidades de la marcha cuando en caso de los niños que ya la obtienen, dolor muscular, dificultad para subir o bajar escaleras, caídas frecuentes, escápulas aladas, incapacidad e insuficiencia respiratoria. En el caso de los adultos, en la enfermedad de Pompe, es una población mayor de 1 año en adelante. Decíamos que el inicio temprano era de 0 a 12. Los criterios para adultos ya se habla de 1 año en adelante. Distrofia de cinturas, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en escapulohumerales o pélvicas, la debilidad proximal muscular en miembros superiores e inferiores que esté presente, las CPK elevadas, cuando haya un compromiso respiratorio, ausencia de historia familiar positiva similar en caso de pacientes masculinos, y también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con distrofias musculares, tanto de cinturas como de Becker o Duchenne, polimiositis, artritis reumatoide, entre otras. Ya para cerrar entonces el capítulo de las enfermedades huérfanas o lisosomales, la invitación es a que cuando valoremos un paciente debemos saber que no solo existen las enfermedades comunes que ya conocemos en nuestro largo andar en la medicina. Nuestra valoración debe ir más allá para que el paciente pueda ser diagnosticado adecuadamente. Las enfermedades huérfanas son parte de estos diagnósticos ocultos que no solo comprometen la vida diaria del paciente, sino que lo llevan a la muerte. Muchísimas gracias por su atención.